Del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 7 de junio, queridos hermanos. Celebramos hoy el misterio de la Santísima Trinidad, siempre el domingo siguiente a la fiesta de Pentecostés. La fiesta de hoy, propiamente hablando, no sería de por sí necesaria en el transcurso del año cristiano, porque en toda oración comunitaria ya nos dirigimos ciertamente y celebramos a Dios Trino y Uno. Sin embargo, no resulta superfluo el que este domingo lo dediquemos a glorificar explícitamente a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, que son los que dan pleno sentido a nuestra existencia cristiana. Eso precisamente cuando hemos terminado la Pascua, en la que Dios Trino, con un evidente protagonismo diferenciado, la actuación salvadora del Padre, el misterio pascual de la entrega de Cristo y la fuerza vivificadora del Espíritu, nos ha querido comunicar con mayor densidad su vida divina. Y las lecturas de este domingo nos ayudan a adentrarnos en este misterio, no a partir de definiciones filosóficas o teológicas, sino más bien desde la actuación de la Trinidad, tal y como nos lo describe la palabra de Dios. Este ciclo A que estamos viviendo nos presenta a un Dios trascendente, misterioso, pero a la vez cercano a nuestra vida, y un Dios lleno de amor y de misericordia. Trascendente y misterioso, el relato del Éxodo, la primera lectura de hoy, que es ese encuentro de Moisés con Yahvé en el monte Sinaí. Moisés pronuncia con respeto el nombre de Dios, y Dios proclama su identidad, que es su mejor definición y que aparece muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Dios cercano. La segunda carta de Pablo a los Corintios es un hermoso himno que Pablo nos regala, preocupado siempre para que reine la paz y la unidad entre los cristianos. Y en esta consigna que les da al final de esta carta a los cristianos de Corinto, entra de lleno en una visión trinitaria de la vida cristiana. Y por cierto, es uno de los hermosos saludos litúrgicos que hacemos los presbíteros algunas veces al inicio de la celebración eucarística. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Esta referencia al Dios Trino debe unir a los cristianos. Tened un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros, dice tan hermosamente Pablo. Y Juan en el capítulo 3 nos ha regalado un fragmento de ese diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, que es claramente un diálogo donde Cristo ocupa el centro. Se presenta a Jesús como el Hijo, que a su vez es el enviado de Dios para salvar al mundo, para que todos se salven por medio de Él. Es un breve pasaje, pero aparece en términos muy propios que solo Juan nos regala. Creer, vida, salvación, juicio y amor. Y sobre todo,
se formula la razón de ser de todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que no muera ninguno de los que creen en Él. Ese es el misterio que estamos celebrando. Y el Catecismo de la Iglesia del año 1992 nos sitúa continuamente, por ejemplo, cuando habla de la celebración litúrgica, en una relación explícita con este Dios trinitario, poniendo sobre todo énfasis en el Espíritu que no habían destacado otros documentos anteriores, como por ejemplo los del Concilio Vaticano II. No olvidemos que cuando San Juan Pablo II nos convocó para el gran jubileo del año 2000, lo fuimos preparando con un año dedicado a cada una de las personas de la Trinidad, para concluir con el año jubilar centrado en las tres. Pero ¿quién es ese Dios en quien nosotros creemos? No es indiferente la imagen que tenemos de Dios, porque de ella depende en gran parte nuestra relación con Él, la relación de criaturas, de esclavos o de hijos. Pongamos mucha atención a las oraciones de la misa de este domingo, porque insisten sobre todo en el admirable misterio de la eterna Trinidad y la unidad todopoderosa. Y dicen además que confesamos nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible. Y particularmente el prefacio, esa bellísima oración que se hace poquito antes del canto del santo, que en las fiestas nos orienta perfectamente sobre lo que celebramos. Y el prefacio de este domingo nos invita a ensalzar la admirable comunión de las tres personas en una única naturaleza. Eres un solo Dios, un solo Señor, tres personas en una sola naturaleza, sin diferencia ni distinción, de única naturaleza e iguales en su dignidad. Es admirable y nunca podremos comprender bien el misterio de esas tres personas llenas de vida y plenamente unidas entre sí. Y aunque pudiese parecernos este tema muy elevado, sin embargo nuestro Dios es un Dios cercano. No es un ser perfectísimo y lejano, omnipotente y frío. No. Es el Dios admirable en sí mismo y en la obra de la creación. Admirable en su trascendencia, pero a la vez cercano a la historia de Israel, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Es el Dios que sale al encuentro de Moisés y de su pueblo. Es el Dios que se hace más cercano y más palpable en el Nuevo Testamento, cuando sobre todo su Hijo nos ha dicho a qué ha venido: a salvar y no a condenar. Por eso, nuestro Dios es el Dios cercano. No es simplemente el Dios indiferente, distante y al que no le interesa el ser humano. La gran diferencia de nuestro Dios revelado en Jesús a los falsos dioses de las mitologías griega o romana, por ejemplo. Vivamos esta fiesta con gran amor. No olvidemos que cada uno de los sacramentos que hemos participado en la vida de la Iglesia nos han marcado con el misterio trinitario, en el bautismo, en la Eucaristía, en la confirmación, en el matrimonio, en el orden sacerdotal, en la confesión misma y en la unción de los enfermos. En cada sacramento, la Trinidad está presente. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que pasen muy feliz semana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.